Pasamos ahora a la presentación de Fernando Patricio Belaunzarán. Él nos hablará del IFRS 17 y cómo es que me van a auditar. Patricio, muchas gracias. Muchas gracias. No sé si me escuchen. Voy a ¿Sí, proyectar. sí te escuchas? Perfecto. Entonces voy a empezar con la proyección. Vamos. Ok. Bueno, pues muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. Creo que uno de los temas que, si bien ya hemos estado platicando muchísimo sobre los conceptos básicos de IFRS 17, hoy en día no, o sea, ahorita no vamos a estar platicando de esos conceptos. Sin embargo, voy a tomar algunos elementos de la presentación de Carlos y Wendy, en particular sobre la conciliación que se tiene de inicio a fin, principalmente del CCM, conciliación inicio a fin, incluso también de los otros elementos de la evaluación, como puede ser la conciliación de inicio a fin de la mejor estimación y pues del famoso risk adjustment, ¿no? Una disculpa que no me haya podido conectar Podríamos, temprano, tuve temas técnicos, pero perdón, sí, Patricio, tu presentación se ve en modo, o sea, se muestra la siguiente lámina. No sé si pudieras cambiar el modo de presentación. Listo, de acuerdo. listo, gracias. Gracias. Entonces, bueno, sin más, la agenda que vamos a tener el día de hoy está, eh, digamos, vamos a empezar como sigue un proceso de auditoría, vamos a arrancar con la elaboración o cuáles son los principales indicadores para poder hacer pruebas analíticas que a la vez para ustedes como aseguradoras o para ustedes como actuarios, pues son también algunos elementos de desempeño, ¿no? Un poco del ambiente de control interno, que es lo que estamos tocando, que déjenme decirlos en los procesos de implementación que he estado viendo a lo largo de Latinoamérica, pues estos temas de controles han sido bastante olvidados, ¿no? Y finalmente, vamos a estar hablando ya de algunas sets de pruebas sustantivas y platicar un poco de los errores comunes que hemos detectado ya en las auditorías que hemos estado realizando, ¿no? Entonces, sin más, déjenme comentar un poco estas pruebas analíticas y no voy a hablar de todas de ellas. Sin embargo, sí me gustaría destacar principalmente digamos, algunas como la que estoy resaltando aquí, estoy viendo si ustedes lo pueden ver, el ratio del CCM sobre el valor presente de los flujos futuros, ¿no? Básicamente lo que nos representa ese CCM sobre ese valor presente de los ingresos y egresos, pues es una medida de la utilidad, ¿no? Si nosotros vemos los valores de primas, ¿no? El valor presente de ingresos, eso es el denominador sobre el CCM, pues nos da una medida de la rentabilidad que nosotros esperamos tener en nuestro producto, ¿no? Nosotros, si vemos el CCM Release Ratio sobre el CCM inicial, es decir, cuánto amorticé en el periodo entre el CCM inicial, pues básicamente vamos a decir, oye, amorticé el 10%, ¿no? Si yo amorticé el 10% del CCM en un periodo, eso nos lleva a que la duración de ese producto tendría que ser aproximadamente de 10 años, ¿no? Entonces, si ustedes ven, cuando ustedes me pasan esa o a su auditor le envían esa integración de inicio a fin del CCM, como lo mostraron Wendy y Carlos, pues tenemos este saldo inicial, tenemos el acreditamiento de intereses, ¿no? A ver, si yo divido el acreditamiento de intereses entre ese saldo inicial, pues se tiene que parecer mucho a la locked-in rate, ¿no? Si yo divido la amortización que tuve en el periodo del CCM, es decir, lo que reconocí en ingresos del CCM en, en esta
En este periodo, pues entonces lo que yo voy a ver es decir, ¿qué porcentaje del CCM amorticé? Si yo divido ese ratio en el inverso multiplicativo, pues lo que voy a obtener pues es precisamente la duración que yo espero que tenga el contrato. Entonces, si yo tengo un portafolio de temporales a 10 años y yo estoy amortizando solamente el 0.7%, el 7% del ratio, eso nos llevaría a que la duración sería de 14 años, cuando en un portafolio de temporales a 10 años por muerte, pues yo esperaría que la duración pues, estuviera alrededor de los 5 o 6 años, ¿no? Entonces, ahí es un indicador, una bandera roja para los auditores, para decir, oye, aquí puede haber un problema, ¿no? Esta es una serie de ratios, digo, con mucho gusto si le quieren tomar alguna foto, son bastante útiles, no solo desde el punto de vista de nosotros auditores, que estos son las pruebas iniciales que le vamos a hacer a sus conciliaciones de inicio a fin, sino también pueden ser muy buenos indicadores, ¿no? Esto pertenece a una encuesta que realizamos sobre los diversos ratios de auditorio, ¿no? Si nosotros nos vamos, claramente hay otros ratios que siguen siendo muy relevantes. Por ejemplo, en el caso de entidades que operen productos de corto plazo, pues el ratio combinado sigue siendo uno de nuestros principales KPIs y uno de nuestros principales elementos para iniciar la auditoría. Claramente, si tenemos un ratio combinado cercano al 100% o superior al 100%, pues eso nos lleva a que yo esperaría ver un componente de pérdida, ¿no? Yo esperaría ver ese loss component ahí, digamos, en la medición de la LRC o del pasivo de cobertura remanente, ¿no? Entonces, para no pasar por cada uno de todas estas pruebas, sí es muy relevante explicarles que nuestro principal insumo, bueno, tenemos dos grandes insumos, pero nuestra principal prueba para auditar el CCM, que es lo que más reto representa, porque es un proceso acumulativo, ¿no? El principal insumo que vamos a necesitar es la conciliación de inicio a fin. Entonces, entre más granular tengan ustedes disponible la información de estas conciliaciones, en particular del BEL y del CCM, y cómo esas conciliaciones se van alimentando entre sí, va a ser mucho más transparente el proceso de auditoría y nos permite llegar a conclusiones iniciales sobre, decir, bueno, en términos muy generales o en términos muy analíticos, no hay algo que me distorsione, ¿no? Claramente, una vez que hacemos estas pruebas analíticas, pues nosotros tenemos que apoyarnos en el control interno. Y cuando nosotros estamos ya viendo la parte del control interno, tenemos que ver todo el proceso contable. Y eso viene ya prácticamente desde la evaluación, desde cuáles son los controles de integridad de información que tenemos, cuáles son la infraestructura de, bueno, controles de evaluación, controles de salida de nuestra evaluación, controles de integridad del ingreso. Eso ha sido un verdadero reto bajo nivel 17, porque como mencionó también Carlos, ahora el ingreso por contrato de seguros ya lo determinamos básicamente los actuarios, ¿no? Entonces, tener la integridad es decir, cuántas transacciones o cuántos sumandos, vamos a decirlo así, hay dentro de este concepto del ingreso por contrato de seguros, pues sí ha representado ser también un reto bastante relevante. Claramente la infraestructura de TI, la gran mayoría de las entidades pues ya están adquiriendo software actuarial, calculadoras, que llegan incluso a tener un subledger contable. Estas herramientas pues claramente deben de estar protegidas, deben de tener un ambiente de control bastante adecuado, es decir, que no cualquiera puede entrar al código, que hay una bitácora de accesos, etcétera, para poder, digamos, asegurar que, para poder asegurar que no hay cambios y que lo que eventualmente se probó cuando se implementó, pues sigue funcionando como fue, como se diseñó.
Los procesos relevantes, pues claramente hay procesos de siniestros, de primas, que nos ayudan a tener la integridad y finalmente los controles sobre la metodología de cálculo. Es muy sano que a pesar de que tenemos software actuarial, tengamos en alguna otra herramienta alguna reconstrucción de algunas pólizas que soporten un poco los resultados que han estado obteniendo. Entonces, el primer paso es claramente tener una serie de indicadores, una serie de pruebas analíticas, que son las que vimos en la diapositiva anterior. Segundo es apoyándonos en control. ¿Cómo testeamos algunos de los controles de evaluación sobre infraestructura tecnológica actuarial? Pues tenemos que hacer la famosa prueba de uno. Es decir, tenemos que reconstruir y llegar a cero, ¿no? Una transacción de cada tipo que podamos tener, ¿no? Entonces, si ustedes tienen 15 grupos, ¿no? Con riesgos ya realmente diferentes, o sea, pues entonces nosotros tenemos que reconstruir al menos esas 15 pólizas para tener una palomita en el control interno. Pero eso no es todo. Claramente tenemos que hacer una serie de pruebas sustantivas que ya son, llamamos pruebas detalladas, donde pues claramente tenemos, ¿no? Y claramente tenemos que pasar por un proceso de preauditoría. Ese proceso de preauditoría, pues claramente es y sugiero que las entidades que aún no han sido auditadas ya se acerquen con sus auditores y empiecen a ver test de elegibilidad, que empiecen a ver pruebas de onerosidad, que empiecen a ver metodologías para determinar tasas de descuento, que empiecen a ver, pues ya derivado del test de elegibilidad, qué modelo de medición es el que van a estar utilizando, que se acerquen también para ver toda la asignación de gastos, etcétera. Eso ahorita no lo tenemos, ¿no? Pero al final del día, pues claramente tenemos que partir de nuestros procedimientos sustantivos de auditoría, pues tratar de ver así, a ver, cuáles son todos los contratos, ¿no? Que son catalogados bajo la NIF 17 como contratos de seguros, es decir, contratos que tienen una transferencia significativa de riesgo de seguro. De ahí ver los elementos de separación de los componentes, identificar componentes de servicio o de inversión que deban de ser separados, es decir, tratar de identificar aquellos que puedan no ser separados, ¿no? Componentes de inversión no distintos en particular, y hacer el tratamiento, bueno, para posteriormente ver el tratamiento contable que van a tener. Mencionó también Carlos en su presentación. Los niveles de agregación y sobre todo el reconocimiento de los contratos al momento inicial, ver que sí se estén considerando pues el menor, digamos, de las 3 fechas plasmadas en el estándar. Ya después, perdón, ya después lo que vamos a estar viendo es, ok, vamos a hacer una revisión ya del modelo de medición de la LRC. Lo primero que vamos a estar haciendo es una reconstrucción de los flujos futuros, ¿no? No solo la prueba de uno, sino de manera selectiva, ya vamos a considerar pues los grupos más relevantes, y esos grupos más relevantes vamos a hacer para todo ese grupo que son la determinación de los flujos de entrada y de salida, hacer nosotros una proyección independiente. Normalmente no hacemos o sea, tenemos la herramienta de proyección de uno, pero cuando utilizamos modelos un poquito más para portafolios más amplios, sí podemos utilizar una reconstrucción independiente. Hacemos una validación de todos los supuestos. Eso es algo que también ya pueden acercarse con sus auditores para ver si sus supuestos realmente o sus mismas metodologías están orientadas a reflejar una mejor estimación. Después hacemos una valoración del ajuste por riesgo, ¿no? Si hacemos una reconstrucción, si es una tasa de costo de capital, esa tasa de costo de capital, ¿cómo la vamos a estar viendo en la evaluación? Si la vamos a hacer a través de un porcentaje.
Aquí mi recomendación siempre ha sido que los porcentajes de ajuste por riesgo pues se vayan aplicando pues, al valor presente de egresos y no necesariamente al BEL para evitar cualquier distorsión en el reconocimiento de ingresos, ¿no? Y en el caso de la medición bajo PAA, pues hacemos un mapeo de cuentas de la prima no devengada, etcétera, y y el otro de los elementos que vamos a estar considerando es los contratos onerosos y los contratos de reaseguro. Entonces, ya posteriormente el reconocimiento en el estado financiero y las revelaciones. ¿Sí? Claramente, pues vamos a estar haciendo una evaluación de los supuestos, cuáles son todos los supuestos de descuento, de mortalidad, de longevidad, de los supuestos de gastos, etcétera, cuáles son todos los criterios de clasificación, ¿no? ¿Cuál es el mapeo de cuentas? ¿Qué cuentas debieron de haber sido canceladas porque ya están reflejadas dentro de los conceptos de la LRC? Y bueno, la reconstrucción que vamos a estar haciendo, porque no me queda mucho tiempo. Y bueno, vamos a hacer una revisión de los procesos y los controles, como ya lo mencioné. ¿Cómo estamos contabilizando, qué ajustes manuales están haciendo? Y claramente la revisión de los datos del sistema, la integridad de la información, ¿no? Es decir, tenemos un vigor completo. Eso en realidad no va a cambiar entre lo que estamos acostumbrados a ver el día de hoy. Pero lo que sí va a cambiar es lo que les mencionaba, la integridad del ingreso, donde pues claramente, pues si yo tengo tres principales fuentes de ingreso, que es pues el efecto liberatorio o de disminución del ajuste por riesgo, la amortización del CCN y los gastos esperados del periodo anterior, ¿no? Todo eso son los indicadores de cómo he ido prestando el servicio. Entonces, esos indicadores, pues yo digo, a ver, pues, ¿cómo cambió el ajuste por riesgo? Pues yo tendría que estar viendo para cada uno de los grupos cuál fue el efecto de disminución del risk adjustment anterior. Luego, para el nuevo negocio, pues sí, hubo una constitución de ajuste por riesgo que afectó al CCM, pero en el periodo pudo haber también un efecto liberatorio de eso. Las amortizaciones del CCM, lo revisamos desde las pruebas analíticas, hacemos una reconstrucción, sin embargo, pues se vuelve un poco complicado hacer una reconstrucción total del CCM y nos apoyamos precisamente en la conciliación. Y en esa revisión del CCM sí tenemos que tomar unos elementos, ¿no? Aleatorios, digamos, del cuadro que tenemos de ver. La conciliación de enero a febrero del CCM, tiene el elemento de intereses, ajuste por experiencia, amortización, etcétera, ¿no? Llegamos al saldo de febrero al de marzo y así. Si tenemos todo eso del año, pues podemos ir viendo también análisis de tendencia, pero hay algo que no podemos hacer con analíticos, que es precisamente la revisión del ajuste por experiencia. Y ahí es donde sí tenemos que meternos a hacer tres evaluaciones, ¿no? La evaluación inicial, la evaluación final y la evaluación que yo esperaba que fuera al cierre del periodo, ¿no? Para poder hacer esa estimación del ajuste por experiencia. Entonces, como pueden ver, pues sí ha habido muchos errores. Los principales errores, y ya nada más hablar en mi último minuto, es precisamente que se haya construido mal la curva, que estás considerando una curva forward y estás descontando con una curva spot, ¿no? Que es la mala composición, la desconexión entre la moneda del flujo y la denominación de la curva, ¿no? La extrapolación o interpolación tanto de los flujos como de la curva. Me ha tocado ver que la curva tiene 30 años y de ahí en adelante dejan ceros, ¿no? Ese es un error claramente. La derivación de la tasa, bueno, de la LIR, ¿no? Que en México le llamamos tasa técnica pactada, algún descuento vencido o anticipado o que se dupliquen las cuentas, ¿no? Me ha tocado ver entidades que tienen activos por salvamentos o activos por recuperaciones y en el IBNR, perdón, en la LIC están considerando una provisión
sobrepagado o ingreso pagado de los salvamentos y de las recuperaciones, ¿no? Entonces, estos creo que son de los errores más comunes, pues claramente esto tiene una serie de consecuencias, ¿no? Igual, si quieren también ir viendo sus elementos, pero al final, pues claramente, a ver que el horizonte de proyección pues, no corresponde al del producto, ¿no? Esos son una serie de elementos. La identificación de saldados y prorrogados, eso es un error antes y después de IFRS 17. Entonces, no voy a barrer ahorita estos anexos, pero no me queda más que agradecer el espacio y bueno, no sé, Juan, creo que pasamos a la parte o a la sesión de preguntas, ¿no? Patricio, muchísimas gracias por este tema. Y sí.